estamos viendo las grandes masas con las cuales nos llegan, ¿sí? Y es lo que tratamos de que no nos lleguen con estas grandes masas tan importantes y la afección al mediastino, ¿sí? Este es otro caso clínico. Y si ustedes se fijan, esto es inmediatamente después de que terminó la quimioterapia. El volumen tumoral pues disminuyó en forma importante. O sea, inmediatamente después de que terminó el primer ciclo de quimioterapia, ¿sí? ¿Sí? Ustedes se fijan, disminuyó importantemente la masa cervical, y esto lo traigo como ejemplo de lo que es la gran respuesta que tienen estos pacientes. Bien, aproximadamente la mitad de los pacientes con un linfoma de Hodgkin presentan síntomas sistémicos, ¿sí? Lo que conocemos nosotros como los síntomas B, y básicamente son fiebre, pérdida de peso y diaforesis nocturna, ¿sí? También puede haber prurito, fatiga, anorexia, pero básicamente la triada son estos que mencionamos. Y bien, ¿cómo debemos nosotros de sospechar? ¿Cómo debemos de abordar como médicos de primer contacto a un paciente con una sospecha de linfoma de Hodgkin? Bueno, pues debemos de hacer una evaluación, buscar bien esos ganglios, buscarlos en cuello, buscar si están en región, si podemos palparlos también en región supraclavicular, en región axilar, en otros sitios, y referirnos a lo que ya había referido, tomar una placa de tórax, ya que frecuentemente presentan esa masa mediastinal, y debemos una vez que tenemos esta placa, valorar la vía aérea, ¿sí? En los casos en los que mencionamos, pues puede haber algunos datos de compresión de vena cava superior. Estamos viendo igual esta paciente con ganglios submaxilares, ganglios supraclaviculares. Aquí vemos los submaxilares en forma muy importante, algunos ya posteriores, de los cuales se había tomado ya la biopsia para esta paciente, y aquí algunos supraclaviculares también, ¿sí? Si ustedes se fijan, esta es una niña pequeña, de la cual supuestamente no deberíamos de pensar tanto en un linfoma, pero bueno, aquí está, ¿sí? Sí lo tenemos en nuestro medio. Bueno, grandes conglomerados ganglionares, aquí predominantemente del lado derecho, esto es a nivel ya cervical, pero estamos viendo que la tráquea, que la vía aérea está un poquito desplazada hacia el lado izquierdo, bueno, no un poco, importantemente desplazada hacia el lado izquierdo. Se va disminuyendo, vamos bajando, y vemos que persiste y que la vía aérea sigue desplazada hacia la izquierda y comprimida. Son algunos de los ejemplos de nuestros pacientes, de nuestros casos. Es uno de los niños de los jóvenes que habíamos pasado inicialmente, con ese gran crecimiento mediastinal, ¿sí? Bueno, este es un estudio que pedimos como parte de la evaluación. Es un gammagrama con galio. Por ejemplo, aquí estamos viendo la afección cervical y mediastinal. Vemos que no hay afección en otros sitios. Es uno de los estudios que pedimos como parte de los estudios de extensión. Y bien, entonces, no todos los niños que llegan con ganglios en el cuello, no todos son Hodgkin. Entonces, nosotros sí debemos de pensar en ellos, pero no clavarnos con que todos son, ¿verdad? Pero sí debemos de pensar también en un proceso infeccioso, generalmente de origen bacteriano, viral o por Mycobacterium, ¿sí? Mononucleosis infecciosa también es una causa frecuente por la cual nos llegan los niños con grandes conglomerados ganglionares que tienen 2 semanas de evolución o más, ¿verdad? Pero estos generalmente sí son un poquito más dolorosos, los los ganglios de los niños con mononucleosis. Hiperplasia tímica, bueno, quizá por hallazgo o alguna compresión de las vías aéreas cuando se la tomamos a un pequeño. Tuberculosis, son algunos de los datos principalmente. Es una paciente, que llegó con crecimiento ganglionar submaxilar, en forma muy importante. Aquí no sé, creo que no sé, sí se alcanza a ver que estaba inclusive un poquito hiperémico, un poco doloroso. Esto también es para pensar en el diagnóstico diferencial. Esta paciente nos fue ya referida con estudios de imagen, sobreestudiada con una angiotac, y estamos viendo, aquí están los conglomerados ganglionares con este contenido en su interior. Obviamente estos eran ganglios infecciosos, ¿verdad? Entonces tampoco tenemos que recurrir a tanto para poder pensar que esto es una cosa infecciosa, ¿verdad? No necesitamos una angiotac para pensar si está un poquito enrojecido y está doloroso, pues no tenemos que hacer esto para ver que esto sea efectivamente un ganglio infeccioso, ¿verdad? Aquí lo vemos más importante,
importantemente, todo este contenido de menor intensidad en la tomografía, ¿sí? En la resonancia, perdón, es un contenido purulento, ¿sí? Hiperplasia tímica. Y bien, entonces, como resumen, como la cosa que nos queda importante es cuándo sospechar que se pueda tratar de un niño con un linfoma de Hodgkin, ¿sí? Bueno, cuando tenemos un proceso infeccioso de evolución tórpida, que en el niño persisten los signos y síntomas sistémicos y persiste el crecimiento ganglionar. Ese crecimiento ganglionar, sí es importante que recalquemos que tiene 2 semanas de evolución o más, o sea, no en un niño con un crecimiento ganglionar agudo, vamos a pensar que pueda tratarse de un Hodgkin, puede llegar a serlo, pero no de primera intención. Aquí debemos de pensar, como ya lo mencionamos, en algo infeccioso, y puede llevarse a cabo, si tenemos la sospecha de que sea infeccioso, un tratamiento antibiótico, antiinflamatorio. Es válido que nosotros, como médicos de primer contacto, establezcamos este tratamiento. Pero si no mejora este paciente, debemos de sospechar que pueda tratarse de una infección poco frecuente o de una neoplasia. Sí, una infección por Mycobacterium es una de las que más frecuentemente se pueden presentar. Y cuando se acompaña de síntomas sistémicos, sin que tengamos un proceso infeccioso así bien determinado, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros veamos, sospechemos, pensemos que existe esta enfermedad y podamos referir a tiempo a este paciente, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué hacer como médicos de primer contacto cuando sospechamos esto? Descartar enfermedades nuevamente infecciosas, inclusive hasta VIH. Sí, me gustaría hacer el énfasis en la mononucleosis infecciosa. La mononucleosis infecciosa a veces sí se nos presenta como un problema infeccioso de vías aéreas superiores, con mucho dolor y con muchos ganglios, ¿sí? Estos ganglios generalmente son dolorosos, pero se mantienen y persisten, inclusive les digo durante semanas. Entonces, esto sí, a veces sí nos cuesta un poquito de trabajo hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, esta es una de las que más se puede asociar a la dificultad en el diagnóstico diferencial. Inmediatamente, si nosotros tenemos a este paciente ya manejado por 2 semanas u observado durante más de 2 semanas, que nos llega ya con más de 2 semanas de evolución, y lo que debemos de hacer es referir a este paciente, hacer la referencia a un hospital de segundo o de tercer nivel para que se realice la biopsia. Y recordar, el diagnóstico temprano eleva la probabilidad de supervivencia, porque lo mencionaba, la probabilidad de supervivencia de un niño con un linfoma de Hodgkin es muy alta. En general se considera que es más del 90%, pero para las etapas avanzadas 3B y 4 quizá llega a disminuir hasta el 70%. Entonces, si tenemos una probabilidad de que el niño tenga más del 90% de curarse, pues yo creo que debemos de tirar a diagnosticarlos en etapas más tempranas. Y aquí es importante porque no solo la etapa, la histología son importantes para el tratamiento y el pronóstico de un niño con un linfoma de Hodgkin. El tamaño de la masa también es importante, ¿sí? Entre más voluminosa sea una masa ganglionar neoplásica, más probabilidad, o sea, el riesgo es mayor. ¿Sí? Anteriormente se trataba el Hodgkin de acuerdo a la etapa, 1 A o B, 2 A o B, 3 igual a o B, 4 también, pero actualmente se considera la etapa y el riesgo, ¿sí? Y el riesgo va dado principalmente por el tamaño de la neoplasia, ¿sí? Y del ganglio cervical que tengamos, si es mayor o menor de 10 centímetros en los niños grandes, o mayor o menor de 6 centímetros en los niños más pequeños. Pero sí es importante que nosotros diagnostiquemos, sospechemos esa enfermedad y se refiera adecuadamente, ¿sí? ¿Qué es lo que no se debe de hacer? Retener al paciente por más de 2 semanas, y cuando existen los síntomas sistémicos de pérdida de peso, fiebre, ataque aerosol general y diaforesis, que no encontremos una causa infecciosa aparente y que nos obliguen a sospechar de que pueda tratarse de un problema neoplásico. A lo mejor no es necesariamente un Hodgkin, puede ser una leucemia, puede ser un linfoma no Hodgkin, pero ahí es cuando nosotros debemos de referir a este paciente, ¿sí? ¿Ok? El tratamiento, bueno, ya no lo mencionamos, pero el tratamiento básicamente de estos niños consiste, de acuerdo a lo mencionamos, a la etapa y al riesgo, en la aplicación de quimioterapia y radioterapia. La cirugía no tiene ningún valor de tratamiento en este tipo de pacientes, más que para establecer el diagnóstico mediante la biopsia. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario?
Doctora. ¿Es útil el floquis de sangre periférica cuando tenemos un niño así con... El segundo o tercer lugar en nuestro país, aproximadamente un 10% de todas las enfermedades neoplásicas, de ellos la mitad corresponde al Hodgkin y la mitad corresponde al linfoma no Hodgkin, ¿sí? Este es un tema un poquito más amplio, más abigarrado, más disperso que el linfoma de Hodgkin. Este sí es un poquito diferente. Igual son son neoplasias en los cuales existe un predominio de células neoplásicas que derivan del tejido linfoide, pero aquí es que se originan principalmente en los ganglios linfáticos, en el timo, en el vaso, en las placas de Peyer, y que pueden presentarse en otros sitios, en otros órganos. Puede haber la enfermedad en vaso, en hígado, perdón, o que bien pueden llegarlos a infiltrar secundariamente, específicamente la médula ósea, ¿sí? Esto es lo que tenemos como definición de lo que sería el linfoma no Hodgkin. La edad de presentación es en niños de la edad preescolar en adelante, ¿sí? Generalmente son niños preescolares, pero puede presentarse en cualquier edad, en niños de 3 años en adelante, ¿sí? Es muy poco frecuente u ocasional que se presente en niños menores de 3 años. Para variar, predomina en el género masculino, ¿verdad? 3-1 en este caso. Su incidencia varía a nivel mundial, y como ya lo mencionamos, para los países industrializados como en Estados Unidos, ocupa la tercera causa de cáncer, en general los linfomas. Ya vimos que eran leucemias y tumores del sistema nervioso central. Para nosotros es la segunda causa, que va leucemias y luego linfomas y luego tumores del sistema nervioso central. No se sabe exactamente cuál es la etiología, no sabemos exactamente por qué se llega a desencadenar un linfoma no Hodgkin. Sin embargo, se han encontrado algunos factores también de riesgo para que se presente esto, y entre ellos están la exposición a ciertas sustancias, como cuáles, pues las mismas que conocemos para y para otras neoplasias, ¿sí? La exposición a plaguicidas. Cada vez son menos porque se utilizan cada vez plaguicidas menos potencialmente oncogénicos o cancerígenos, principalmente los derivados del DDT eran los que causaban más frecuentemente neoplasias. Actualmente, bueno, esto ya no se utiliza tanto o prácticamente no se utiliza, pero exposición a otras drogas como el benceno, esto es uno de los que más se ha asociado, exposición a inmunosupresores, la exposición también a otros agentes quimioterápicos que finalmente nos pueden llegar a desarrollar también una neoplasia, incluyendo el linfoma no Hodgkin, los estados de inmunosupresión, como ya lo mencionamos, que puede ser congénita o adquirida, también la infección por el virus de Epstein-Barr, también se encuentra frecuentemente relacionada con la presencia de linfoma no Hodgkin, y en los últimos años se ha observado un aumento en la aparición de esta neoplasia. Pero igual, como lo mencionamos, yo creo que es igual que esta, junto con las demás enfermedades oncológicas. Cuadro clínico. Bueno, aquí lamentablemente no podemos hablar tan preciso, tan específico como con el linfoma de Hodgkin. Aquí el cuadro clínico es muy variable, ¿sí? Va a depender del tipo de linfoma no Hodgkin del que se trate y del sitio en el cual se llegue a presentar, ¿sí? De acuerdo a cada tipo de linfoma no Hodgkin, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, predominará una u otra manifestación. Existen 3 subtipos histológicos principales de linfoma no Hodgkin en pediatría. El 90% de los linfomas no Hodgkin en los niños corresponden a alguno de estos tipos. El linfoma de Burkitt, que está ejemplificado aquí en esta imagen, vamos a